Si estás harto de que se te rompan los patinetes eléctricos, mira este vídeo. Este es el Sparco Max S2 Pro, un patinete eléctrico urbano, el más robusto que ha pasado por el canal. De hecho, lo podemos encontrar en algunas empresas de alquiler de patinetes eléctricos. De ahí su diseño funcional, pero a su vez bonito y con materiales de alta durabilidad. Quédate hasta el final del vídeo y verás el poco mantenimiento que necesita este patinete eléctrico. Y además te diré qué autonomía vas a poder hacer con tu peso. ¡Comenzamos! Su estructura es de aleación de aluminio serie 6 de grado aeroespacial, de alta resistencia y robustez. Sus líneas también lo son. Es un patinete eléctrico pensado para durar, de batalla, pero sin renunciar a un diseño actual y bonito. El mástil es de un grosor intermedio tirando a grueso para ser un patinete de 350 vatios de potencia nominal. Su sistema de plegado hace bien su función, es rápido y regulable. Lleva un gancho que se encuentra en la caja de metal donde está el display o pantalla. Cuenta con un novedoso y escondido sistema de enganche que funciona muy bien. Nos servirá para arrastrarlo y cogerlo. No es un patinete eléctrico ligero, su peso es de 22 kilos, pero es que su estructura es robusta y la gran batería que lleva para un patinete de 350 vatios hace que pese bastante para un patinete de 350 vatios. De cerca es muy bonito y cuando te subes a él notas que es un patinete robusto, fuerte, funcional, con partes algo toscas, pero muy bien implantadas. El Xiaomi a su lado parece un juguete. Pese a su robustez y peso, tiene un tamaño contenido, sigue siendo fácil de transportar en el coche y de subir a los pisos altos, aunque reconozco que para personas con problemas de espalda, con poco peso corporal o poca fuerza física, le puede costar subirlo por las escaleras. Yo lo subo por las escaleras sin plegarlo y particularmente no me cuesta, aunque reconozco que la robustez pesa. La unión entre el mástil y la base es tremendamente robusta. Lleva unos puños de color negro con unos salientes con forma de mini elipses. Son un poco más gruesos de lo normal, que hace que se agarre muy bien a las manos. Lleva una maneta de freno de metal de buena calidad, robusta y con buen diseño, que nos permite accionar el freno de tambor de la rueda delantera, que junto a su freno eléctrico de la rueda trasera hace que el patinete Sparco frene muchísimo y sin derrapar. Os recuerdo que el freno tambor apenas tiene mantenimiento y no se desajusta con tanta facilidad como los frenos de disco. Este freno de tambor que monta los Sparco son todavía más fáciles de ajustar. Esta rueda es un timbre mecánico que es muy utilizado en los patinetes eléctricos de alquiler, hace su función y no se rompe. En la parte derecha del manillar tenemos el acelerador, que funciona muy bien. Es un acelerador que ya hemos visto en varios modelos de patinetes eléctricos presentados en el canal, incluso en patinetes de alta gama, y es que funciona muy bien y tiene una muy buena durabilidad. Aunque el acelerador no tiene una zona muerta, tenderemos a darle a tope. En el centro del manillar tenemos el display o pantalla, que va insertada en una caja de metal, muy resistente a posibles caídas. La pantalla tiene un tamaño correcto y es visible en cualquier circunstancia de luz. La interfaz del display es sencilla y ofrece la información básica como la velocidad, la batería restante por medio de 5 rectángulos, el modo de conducción, el testigo de la luz, el testigo de los intermitentes, el testigo del Bluetooth y si tenemos algún mensaje de error. Solo tiene un botón de control. Para encender o apagar el patinete mantendremos presionado el botón unos segundos, lo mismo para apagarlo. Para cambiar de modo de conducción deberemos presionar el botón una vez por cada modo que queramos avanzar. Para encender o apagar la luz deberemos presionar el botón 2 veces de forma rápida. La luz delantera hace su función, sin ser para tirar cohetes, nos servirá tanto para ser vistos en la ciudad como para poder ver en caminos y calles totalmente oscuros. La
La luz trasera tiene un diseño diferente al habitual y se distribuye a ambos lados de la parte trasera del patinete. Siempre va encendida por seguridad y cuando frenamos la luz parpadea. Es visible tanto de día como de noche, hace bien su función. Tiene varios catadióptricos repartidos por todo el patinete eléctrico, el delantero blanco, 2 naranjas en cada lado del mástil, 2 rojos en cada lado de la parte trasera y uno central en el guardabarros. Podemos accionar los intermitentes desde la caja de mandos que se encuentra en la parte izquierda del manillar, con un diseño algo retro, apostando por la durabilidad y facilidad de uso. Veremos cómo parpadeará la luz roja trasera del lado por el que vamos a girar. Muy interesante e innovadora la forma de implementar los intermitentes. La resistencia del patinete al agua es IPX5, es decir, aguanta chorros de agua. No laves este patinete con una manguera de agua a presión o puede morir. Para iniciar la marcha deberemos empujar levemente el patinete eléctrico y acelerar. Este patinete eléctrico por el momento no tiene velocidad de crucero, pero puede que en alguna actualización lo incorpore. Lleva unas ruedas macizas de 10 pulgadas. No cierres el vídeo, espera, deja que te explique. Hay que tener en cuenta que el patinete eléctrico está diseñado y fabricado para que aunque lleve ruedas macizas no se estropee la electrónica ni su chasis sufra el paso de los kilómetros, sino todo lo contrario, para que aguante muchísimo trote, con un mínimo de mantenimiento. El grabado de las ruedas es claramente urbano. Sí, vamos a notar las imperfecciones de la carretera, vamos a notar ciertos baches, pero gracias a la suspensión delantera que funciona muy bien, los badenes y otros muchos baches, si los cogemos a la velocidad adecuada, se los traga muy bien. Realmente lo que más nos va a molestar va a ser un asfalto rugoso y por supuesto los temibles adoquines grandes. Antes de descartar este tipo de neumáticos y de patinetes, tenemos que analizar el tipo de terreno por el que vamos, si es urbano, si solemos pinchar, si somos capaces de comprobar la presión de los neumáticos una vez a la semana o cada 15 días, o si por el contrario somos de no dedicar ni un minuto al mantenimiento de nuestro patinete eléctrico, ya que como he dicho antes, el freno tambor tampoco necesita apenas mantenimiento. No es lo mismo que nosotros le pongamos unas ruedas macizas a un patinete que no está diseñado para ello, como puede ser un Xiaomi o cualquier otra marca, ya que nos cargaremos su electrónica, batería y chasis a la larga, que el fabricante lo haya diseñado y fabricado para que soporte las ruedas macizas. Por esta razón, las empresas de alquiler de patinetes eléctricos prefieren este tipo de patinetes por su bajo mantenimiento. Tenemos aplicación para el móvil tanto iOS como Android. Una vez descargada, le damos permiso para que utilice el Bluetooth. Enchufamos el patinete eléctrico y le damos al más. Elegimos Kick Scooter. Nos aparece el patinete eléctrico y lo elegimos. En la primera pantalla nos muestra la velocidad en curso, los kilómetros totales, los kilómetros del viaje en curso, el porcentaje de la batería y la temperatura del patinete. Podremos encender o apagar las luces, cambiar los modos de conducción, buscar el patinete si no sabemos dónde lo hemos dejado por medio de unos pitidos, cambiar la velocidad hasta 25 km/h, bloquearlo y así sonará un pitido y va duro y no deja arrancar, y en el futuro poder actualizar el firmware del patinete. Lleva un motor de 350 vatios de potencia nominal y 600 vatios de potencia máxima. Se encuentra en la rueda trasera. Tiene una buena aceleración de salida para ser 350 vatios. No suelo recomendar patinetes de 350 vatios a personas de más de 85 kilos, pero en este caso, salvo que tengas muchísimas cuestas y muy empinadas, lo recomiendo incluso para pesos elevados. Su aceleración es progresiva y es más notable en la última quinta parte del recorrido del acelerador, donde tiene más punch, lo que hará que casi siempre le demos a fondo. Viene limitado a 25 km/h para cumplir con la normativa de la DGT, aunque por sus características podría alcanzar los 37 km/h. Para probar la potencia de este patinete eléctrico lo he llevado a la urbanización de San Blas de Carcaixent, que es donde pruebo los patinetes de 300 vatios hasta 500 vatios nominales. El resultado ha sido muy bueno para ser un patinete de 350 vatios. Sube bien, casi todo el tiempo va a 25 km/h. En las zonas del 8-9% va entre 22 y 25 km/h. Y en las zonas más difíciles con cuestas del 12% iba a 18-20 km/h. Todo ello con un
peso de 69-70 kilos. En este caso hay diferencias notables de tener a tope la batería o a mitad, ya que requiere de toda la potencia y batería del patinete eléctrico. Esta prueba lo que nos asegura es poder subir las cuestas más habituales de las ciudades. Recuerda que tienes un descuento extra del 5% con el cupón que te pongo aquí en la web www.gobluemobility.com y también en la tienda GoBlue de Valencia. Es un patinete que aguanta 120 kilos, pero recuerda que el rendimiento y autonomía del patinete eléctrico depende muy directamente del peso del piloto. Aún así, trabaja muy bien con personas de más de 100 kilos, algo muy poco habitual en patinetes de 350 vatios. La pata de cabra es robusta y con un bonito diseño, hace muy bien su función. La base del patinete es grande, tanto de larga como de ancha para ser un patinete de 350 vatios de potencia, más bien se asemeja a uno de 500 u 800 vatios, por lo que para personas grandes será cómodo de conducir. Aún así, el tamaño del patinete en su conjunto sigue siendo compacto y funcional. La base, al igual que todo el patinete, es muy sólida, de aluminio, y en la parte superior lleva una goma con el logo de Sparco. Agarra muy bien a las suelas de nuestro calzado, se limpia muy bien y estéticamente me encanta. La base está a una altura muy adecuada, ni muy alta ni muy baja, y el reparto de peso en la conducción es muy buena. Nos permite tanto tener una conducción tranquila y segura como una conducción más sport, es muy manejable. En la base se encuentra la batería de 13.000 mAh a 36 voltios. El puerto de carga va protegido con una tapa de plástico con un muelle, con el interior engomado para protegerlo tanto del agua como del polvo. Cuando se está cargando el patinete, en la pantalla se muestra el porcentaje de batería que tenemos cargado. Algo muy interesante y útil para saber la batería que tenemos cargada. No lo he visto en ningún otro patinete eléctrico. El fabricante anuncia una autonomía de 45 kilómetros, con unas condiciones muy favorables y difíciles de replicar, como la gran mayoría de fabricantes. En mi prueba de autonomía le he podido hacer 40 kilómetros y me ha sobrado un 5% de batería, con un peso de 69 kilos a 25 km/h en llano, asfalto, poco viento, verano y modo sport. Una autonomía fantástica y he podido ir a 25 km/h hasta el final de la batería e incluso tenía buena aceleración. Creo que es un patinete muy interesante para ciudad, muy interesante para personas que busquen un patinete con mantenimiento prácticamente cero, para personas que buscan un patinete robusto, manejable y con un buen tamaño, para aquellos que buscan una muy buena autonomía e incluso para empresas de alquiler de patinetes eléctricos. Y ahora, para sacar la autonomía que vas a poder hacer con tu peso en este patinete eléctrico, deberás multiplicar mi peso, es decir, 69, por los kilómetros que yo he hecho, es decir, 40. Y el resultado lo dividirás entre tu peso. Y el resultado de toda esta operación será la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con tu peso. Para que te hagas una idea, una persona de 90 kilos podrá hacer más o menos unos 30 kilómetros en llano. Espero que te haya gustado este vídeo, el patinete, y te dejo el vídeo del unboxing aquí. ¡Chao! Ni tan mal este patinete Sparco con ruedas macizas. Ni tan mal.